Buen día, hoy vamos a hacer el cálculo de zapata de cargas paralelas. Para este caso nosotros vamos a utilizar una zapata de tipo cuadrada. Si nosotros tuviéramos o quisiéramos calcular una zapata de tipo rectangular, siempre tendremos que hacer todas las verificaciones tanto en el eje Y como en el eje X. Para este caso nosotros vamos a partir de una carga al pie de columna de 80 toneladas. Vamos a utilizar un hormigón, un H17, el acero de construcción, una de M420. Vamos a tener en cuenta un terreno de arena firme que tiene la tensión admisible de 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Partimos que la columna va a tener un ancho de 25 por 25 y el tronco en la base va a ser de 30 por 30. ¿No es cierto? Según la tabla 2/23 del libro de Bernal, nosotros tenemos que mayorar la carga en un 10%, ¿no es cierto? Y mediante este cálculo sacamos la superficie que vamos a necesitar para la base, teniendo en cuenta que mayorando la carga, dividiendo por la tensión admisible del suelo, vamos a tener el área que nosotros necesitamos en nuestra base. Como dije anteriormente, nosotros vamos a utilizar una base de tipo cuadrada, por ende sacamos la raíz cuadrada y vamos obteniendo de esta forma las dimensiones de la base. Después verificamos la tensión de trabajo del suelo. Teniendo en cuenta que el suelo no es un suelo agresivo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a saber el recubrimiento mínimo, ¿no es cierto? Para calcular el punzonado de la base no vamos a tener en cuenta el peso propio. Entonces nuevamente sacamos la tensión de trabajo que vamos a tener en esta base. Sacamos el momento flector que vamos a trabajar. Esto viene dado de la página 86 del libro de Bernal. Hacemos el predimensionamiento a flexión, ¿no es cierto? Acá yo le hago una aclaración que ojo de la mitad de tabla, de la mitad de tabla KH, que de la mitad de la tabla hacia arriba tenemos más cantidad de hormigón, de la mitad de la tabla hacia abajo tenemos menos cantidad de hormigón. Una vez que hallamos la altura de la base según flexión, vamos a calcular el punzonado. Para nosotros el punzonado es lo mismo que el corte, chicos. Entonces, según la página 96 del libro de Bernal, acá te les voy poniendo las aclaraciones que tienen que ir leyendo, ¿no es cierto? Voy a adoptar una altura de 90 centímetros. Como decía, adopto una altura de 90 centímetros. Siempre tengo que tener en cuenta de que yo primero calculo a flexión y después verifico según fórmulas a corte. De estas dos alturas voy a tener que elegir siempre la mayor. Entonces vuelvo a dimensionar, o sea, vuelvo a hallar el KH, el que voy a trabajar para saber el KS. Una vez que obtengo eso, obtengo la armadura que va a corresponder a la cantidad de hormigón que estoy trabajando, ¿no es cierto? Voy a obtener la cantidad de hierro que voy a necesitar, ¿no es cierto?, en ambas direcciones. Hay que tener cuidado que acá en esta fórmula en particular saca la cantidad de hierro total que necesito. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. Después voy haciendo las verificaciones pertinentes, ¿no es cierto? Y empiezo a verificar el punzonado. Esto está en la página 93. ¿Sí? A ver, ahí.
acuérdense que el punzonado va a estar dado todo en esta parte que está acá, en este círculo, ¿sí? Que va a ser, como nosotros poníamos en viga, va a ser el área de corte o donde se va a producir el corte. Entonces sacamos la carga de corte que vamos a tener en cuenta. Acuérdense que acá esto es circular, ¿sí? Una vez que tenemos la carga de corte, hallamos la tensión de corte, ¿sí? La tensión de corte necesaria que nosotros vamos a tener, ¿sí? Porque nosotros primero lo que calculamos es en función del área y la tensión de carga. Y luego vamos a verificar según la cantidad de hierro que nosotros le pusimos, ¿no es cierto? Por eso acá dice la tensión de corte necesaria. Una vez que tenemos eso, nosotros vamos a la armadura de corte. Verificamos la armadura de corte, verificamos la cuantía. ¿Sí? Acuérdense que del CIRSOC el coeficiente alfa 1,3 depende del tipo de acero, que es una de M420. La tensión de corte, según tabla, tomo como una losa, ya que trabaja en esas mismas condiciones la zapata. Es como si fuese que nosotros tenemos una losa invertida. Entonces sacamos la tensión de comparación de corte de la armadura, ¿no es cierto? Vamos trabajando, estas fórmulas están todas en la teoría, ¿sí? Comprobamos que la tensión de trabajo de la armadura sea mayor que la tensión de corte, que era lo que yo le decía hoy. Nosotros teníamos acá, hallábamos la tensión necesaria que tiene que resistir la armadura. Nosotros hallamos la tensión de la armadura según los hierros que nosotros tenemos. Nosotros pusimos los hierros que nosotros pusimos. Hallamos de que esa cantidad de hierro sea mayor que la tensión necesaria, ¿sí? En este caso tengo que estoy en buenas condiciones. Una vez que hallo eso, lo que tengo que hacer es hago el detalle de la armadura, cuánto va en un eje y cuánto va en el otro eje, en ambas direcciones, ¿no es cierto? Y en este caso tengo 20 hierros del 8 en cada dirección. Lo que puedo hacer acá, o sea, esto yo lo voy a pasar un poquitito por alto por la longitud del video. Redimensiono, ¿no es cierto? Adopto otra altura. ¿Sí? Lo puedo hacer 2 o 3 veces. ¿Para qué se hace esto? Para poder hallar la altura óptima, sin desperdiciar ni hierro ni hormigón. Obviamente acá yo estoy haciendo nuevamente la tensión de corte, ¿no es cierto? Calculo la cuantía, la tensión de comparación, en este caso me da malas condiciones, no me va a servir, hago nuevamente, ¿sí? Y de esa forma yo voy haciendo, ¿no es cierto?, una o dos interacciones más para encontrar la mejor relación entre hormigón y hierro que pueda llegar a optar para la zapata. Una vez que tengo eso y ya adopté todo, o sea, definí cuál va a ser la altura de mi zapata, las proporciones de largo y ancho de mi base, la altura de mi base, los hierros que decidí utilizar, voy a las siguientes verificaciones. En la página 100,
¿no es cierto? Hago la verificación de adherencia. Dice que si cumple, ¿no es cierto? Si cumple esta fórmula, no hay que verificar adherencia. En este caso, yo voy a la tabla de adherencia, hago las verificaciones igual, o sea, en este caso yo acá a modo de ejemplo voy haciendo las verificaciones igual, cumple, por lo tanto verifica la adherencia. Ojo, si tenemos que verificar la adherencia, utilizamos Z, ¿no es cierto?, como brazo elástico. Ver la tabla de corte, dice. Por eso yo les decía, yo verifico igual la adherencia, pero si cumple esta fórmula, de vuelta, vuelvo a repetir, si cumple esta fórmula, no es necesario verificar adherencia. Eso está en la tabla, en la página 100. ¿Sí? En este caso sigo con la verificación de adherencia. Después verifico la fisuración, está en la página 102. Todo según fórmulas, de acuerdo a la cuantía que yo tengo. Acuérdense que yo siempre trabajo en un estado de fisuración de estado 2. ¿Sí? En este caso acá cumple la segunda condición. Debe cumplir la fisuración, debe cumplir una de estas tres. Vean en la tabla de fisuración. Después debo verificar la longitud de anclaje. Acuérdense que la longitud de anclaje es cuánto agarra el hormigón al hierro para tratar de salir, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo tenga un hierro derecho, así, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de agarrar y hacer así, o que yo tenga el hierro torcido de esta forma. Entonces yo cuando trato de salir, esta partecita del hierro me está haciendo tope, ¿sí? Todo según tabla, chicos. Como les decía, según tabla, y voy haciendo todos los cálculos, ¿sí?, que me van diciendo la tabla y que me va diciendo la misma correlación del ejercicio hasta la última. Yo, una vez que verifico todo, ¿no es cierto?, hago el cálculo de volumen de hormigón que voy a obtener en esta zapata y el cálculo de hierro que voy a obtener en la zapata, la cantidad de kilos de hierro, para poder después hacer el cómputo y presupuesto. Acá les muestro la tabla 22/93, verificación de las fisuras, ¿sí?, que es esta tablita. Longitud de anclaje, está acá. Esto lo tienen todo en el Classroom, en las tablas. Longitud de anclaje. Acá está el coeficiente que utiliza según el tipo de anclaje que tengo, la barra recta que yo le decía, que es 1. Los ganchos, los distintos ganchos, ¿sí?, los distintos anclajes que yo voy teniendo. Acuérdense que todo está en la teoría, chicos.